Vamos a cuidar la movilización del sitio de apoyo del tubo endotraqueal. Alguna de las actividades que formamos aquí dentro del hospital es movilización del tubo por turno, ya sea hacia el lado derecho, centrarlo hacia el lado izquierdo. Eso garantizando por turno que el tubo no vaya a generar una lesión en el sitio donde está apoyado. Otra de los cuidados que podemos hacer es el movimiento del punto de fijación. Si se dan cuenta, comparada la fijación de la imagen anterior con este tipo de fijación, las lesiones a nivel de comisura labial disminuyen completamente. Este paciente, si se alcanza a ver o distinguir en la imagen, ya tiene una lesión en comisura labial. ¿Qué pasa con la fijación directamente cuando se hace hacia un lado? Colocamos gasas, pero aún así no disminuye el riesgo de lesión sobre la piel o la comisura labial. Esta fijación la conocen o la literatura la maneja como una fijación de Ángel, una adaptación 2. ¿Qué es lo que hace? Fija el tubo de igual manera como si se fuera a hacer la sujeción por la parte trasera de la cabeza, pero realiza un trenzado en la parte del nudo del tubo para así poder disminuir directamente la presión que va a generar sobre comisuras labiales. Si no contamos con el recurso o la adaptación de la fijación con mejillera, podríamos utilizar este tipo de fijaciones. Permite una correcta movilización del tubo y sin necesidad de ocasionar una lesión a nivel de comisura labial. Eso primordialmente en cuanto a la fijación. Entonces, si lo podemos movilizar, solamente son las dos importantes para disminuir el riesgo de una extubación, las lesiones ocasionadas por la fijación y simplemente implementarlo de manera correcta y no extubar a nuestro paciente. Otro de los cuidados que debemos de seguir dentro del manejo con el paciente con ventilación mecánica, algo de los más importantes es la aspiración de secreciones. ¿Qué pasa con la aspiración de secreciones? No tenemos que manejar esto como un tratamiento o más bien como una actividad rutinaria dentro de nuestros servicios. ¿Qué nos va a garantizar? El aspirar las secreciones nos va a garantizar la permeabilidad de la vía aérea. El circuito cerrado, en el caso de que lo que tengamos, se va a hacer el cambio cada 72 horas. Obviamente antes, si ya lo encontramos completamente sucio. Tenemos que hacerla o valorar la necesidad de aspirar y no realizarlo de manera rutinaria. ¿Qué es lo que encontramos muchas veces? Es que ya sabemos, llegamos al servicio, hay compañeros, en estos hospitales no sucede, en otros, quién sabe, tampoco espero que no, que llegamos y tratamos de aspirar al paciente, ya sea de este horario a este horario, yo voy a hacer todo lo que tenga que ver con mi papelería y ya posteriormente lo voy a aspirar. No valoramos al paciente correctamente. ¿Qué es lo que necesitamos valorar? La necesidad de aspiración de nuestro paciente. Algunas de las indicaciones es que mi paciente comienza a desaturar. Las secreciones que sean visibles en el tubo orotraqueal. Otra es auscultar a mi paciente, principalmente estertores, ya pueden ser bilaterales, apicales, basales o mediales. Nosotros podemos auscultar a ese paciente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en los cuidados de aspiración de mi paciente? Los cuidados de enfermería primordiales es colocarlo en una posición semi-Fowler de 35 a 45 grados aproximadamente, hiperoxigenar a mi paciente, no durante el procedimiento, sino antes de realizar ese procedimiento, hiperoxigenar al 100%. Hay ventiladores que te dan la hiperoxigenación hasta por 2 minutos, hay unos de 1 minuto, incluso hay unos que no te dan la hiperoxigenación, pero lo que nosotros tenemos que hacer es hiperoxigenarlo al 100%. Nuestro procedimiento de aspiración tiene que ser máximo de 15 segundos. ¿Qué es lo que pasa con como los procedimientos invasivos en nuestro paciente? Generamos una respuesta inflamatoria en el paciente, todo el proceso ya de intubación y de tener una ventilación mecánica ocasiona una respuesta inflamatoria en el paciente. Entonces, y todo eso va a generar un retardo en el poder extubar a mi paciente y va a generar respuestas no deseadas en él. La presión o lo que maneja dentro de la presión negativa la literatura es de 80 a 120 milímetros de mercurio en el aspirador, que es lo que debe de garantizar una correcta aspiración. ¿De acuerdo? Con estos son algunos de los cuidados que debemos de tener durante la aspiración de secreciones de mi paciente. Previo a nosotros aspirar a un paciente, perdón, se me olvidaba comentarles de este lado. La aspiración es una aspiración endotraqueal. Entonces, lo que yo necesito para valorar la necesidad de aspiración de mi paciente, obviamente ya saben, también lo podemos notar dentro de los bucles del ventilador mecánico. Entonces es importante valorar si mi PIB no llega completamente a cero,
si en las líneas de volumen o todo llega a haber o existir un patrón de dientes de sierra que se conoce, para saber nosotros detectar si existen esas secreciones en el tubo endotraqueal. Algo importante que es el manejo del neumotaponamiento. El neumotaponamiento lo tenemos que estar valorando una vez mínimo por turno. La literatura lo maneja que hasta por 12 horas se puede valorar cada vez este neumotaponamiento. Si se dan cuenta en la parte superior de la imagen, y ya ha sido muy reconocido que no muchas veces tenemos el manómetro, que el manómetro lo utilizamos aquí, lo que hacen es una adaptación directamente. Con el manómetro de un Baumann, conectan una manguerita en la parte inferior del mismo, una llave de 3 vías. En la llave de 3 vías van a conectar el neumotaponamiento y van a colocar una jeringa. Entonces, con eso van a medir. Ahorita vamos a ver la conversión de centímetros de agua a milímetros de mercurio. Pero entonces se puede adaptar eso. No hay necesidad de comprar el manómetro. Simplemente se puede realizar la adaptación. Lo único que se hace es la conversión de centímetros de agua a milímetros de mercurio. No sé si se alcance a ver bien un poquito la imagen. Se ve un poquito pequeña, pero es esa la adaptación solamente con el manómetro de un baumanómetro. Entonces, ¿qué voy a hacer con el inflado del neumotaponamiento? ¿Qué es lo que nos recomienda? El manómetro ya directamente que es dedicado para valorar el neumotaponamiento nos maneja de 20 a 30 centímetros de agua. ¿Qué es lo que pasa con este? Ya tiene una marca directamente donde tenemos, es el punto óptimo donde nosotros vamos a insuflar ese balón, ese neumotaponamiento. Con la siguiente, si lo hacemos de manera, digamos, artesanal con la adaptación del manómetro nosotros, tenemos que hacer la conversión de 1.36. Haciendo esa conversión nos va a decir o nos va a explicar que es de 15 a 20 milímetros de mercurio el punto óptimo donde nosotros tendremos que insuflar ese neumotaponamiento. Hablando fisiopatológicamente y el proceso inflamatorio que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿qué es lo que pasa si nosotros llegamos a insuflar muchísimo más ese neumotaponamiento? Si se dan cuenta en la mucosa, a nivel de la mucosa y todo lo que tenemos con capilares, empieza a generar un proceso inflamatorio. Cuando empieza a generar un proceso inflamatorio y posterior a eso, si son grados muy altos de insuflar ese balón, va a generar una isquemia. Posterior de la isquemia va a generar una necrosis. Ese tejido lo que va a hacer es provocar en una neumonía asociada a la ventilación por una contaminación de microorganismos y obviamente va a retardar el proceso de destete o del retiro de la ventilación mecánica de mi paciente. Otro cuidado del balón de neumotaponamiento, ¿qué pasa con esas secreciones? Si se alcanzan a ver, muchas veces nosotros al movilizar el paciente, tal vez las secreciones que él contenga en la cavidad orofaringea no son tan visibles a lo que yo estoy viendo. Entonces, el balón de neumotaponamiento lo que va a hacer es que esas secreciones no vayan más hacia el aparato respiratorio bajo. Entonces, ¿qué pasa? Detiene esas secreciones ahí. Si yo llego y valoro ese neumotaponamiento así una previa aseo bucal, ¿qué van a pasar con esas secreciones? Se van a ir. Si no mantengo ese neumotaponamiento con una presión adecuada, todas las secreciones que yo voy a tener dentro de la cavidad orofaringea y todo eso se van a ir y van a invadir lugares que no tendrían que estar ocupando. Entonces, la importancia y relevancia, obviamente tenerlo en un punto óptimo para de esta manera prevenir todo lo que pueda dañar a mi paciente y poder extubarlo de manera adecuada. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Excelente. Un punto importante también de lo que tendríamos que hablar es de la traqueostomía. Obviamente todos los pacientes que tienen una ventilación mecánica no solamente van a tener un tubo endotraqueal. Muchas veces los pacientes que tienen una vía aérea artificial de igual manera van a generar el uso de una traqueostomía. Alguna de las indicaciones de la traqueostomía es un paciente que tenga una ventilación mecánica prolongada, alrededor de 7 a 10 días. Nosotros ya, o se tendría que estar valorando el procedimiento de realizar una traqueostomía. Otro es un traumatismo facial, donde el paciente no pueda tener un tubo endotraqueal. Otro de las indicaciones, pues es un paciente que tenga un acúmulo de secreciones que no pueda ser manejable de manera adecuada con un tubo endotraqueal.
Si se dan cuenta, todos los tubos o los paquetes de traqueostomía vienen de la siguiente manera. Son de esta forma. Tiene una endocánula, tiene el tubo de la traqueostomía, que es una fijación, de igual manera tiene un globo para prevenir la extubación de ese paciente. Tiene una guía y una jeringa solamente para el inflado del neumotaponamiento. Las características que tienen de la traqueostomía, si se dan cuenta, es completamente diferente al, al tubo endotraqueal. ¿Qué pasa con el procedimiento de esta aspiración de las traqueostomías? Muchas veces no contamos con el circuito de aspiración de un equipo de traqueostomía. Pero ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el tubo de aspiración normal. Si se dan cuenta del tamaño que tiene el tubo de la traqueostomía al tamaño que tiene un tubo endotraqueal, pues es muchísimo mayor todavía el diámetro, perdón, el largo del tubo endotraqueal. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Podemos aspirarlo con eso? Claro que se puede aspirar. Simplemente se puede introducir de 3 a 4 centímetros y nosotros vamos a garantizar una correcta aspiración. Fuera del proceso de aspirar al paciente de manera adecuada, tenemos que cuidar la endocánula. La endocánula muchas veces es lo que nos va a provocar a nosotros problemas en el proceso de atención de mi paciente. La endocánula se llega a tapar de secreciones porque no estamos haciendo un cuidado adecuado de esa endocánula. Se recomienda siempre que nosotros estemos lavando una endocánula, tener un repuesto a la mano por cualquier situación que pueda presentar mi paciente. Hacer el aseo adecuado con solución estéril de la endocánula y simplemente garantizar la permeabilidad de la vía aérea de mi paciente. Vamos a hablar un poquito acerca de los cuidados de enfermería más profundizados acerca de la traqueostomía. La fijación de la cánula de la traqueostomía. Como vimos en la anterior imagen, muchas veces colocamos gasas alrededor del sitio donde se realizó el procedimiento quirúrgico. Pero ¿qué pasa con las gasas? Muchas veces colocamos las gasas simplemente para que no llegue a ensuciar a nuestro paciente. Pero han notado que muchas veces la fijación que tiene la cánula de la traqueostomía hace una elevación de las suturas y de la fijación directamente de la tráqueos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es una sujeción suficientemente firme para evitar el desplazamiento de la cánula y no producir compresiones en el cuello del paciente. Cuando nosotros realizamos esto de manera adecuada, vamos a prevenir lesiones, vamos a prevenir que nuestro paciente se extube y que vamos a garantizar que nuestro paciente tenga una correcta ventilación. Cambiar la sujeción ante presencia de humedad, sangre o secreciones. La sujeción que adaptamos directamente dentro de la cánula de traqueostomía utilizamos y hacemos la fijación detrás del cuello. ¿Pero qué hacemos para prevenir esta tracción? Presionar directamente sobre el sitio de la fijación del cuello. ¿Qué pasa con esto? Recuerdan anteriormente y anatómicamente las presiones que manejamos dentro de la tráquea, que son aproximadamente, manejamos presiones dentro de venosas, arteriales y capilares. Que nos garantiza un poquito más de la presión arterial, son de 15 a 22 milímetros de mercurio. Esto que nos dice si nosotros aumentamos la presión con el balón de neumotaponamiento y la presión con la fijación de las cánulas, ¿qué es lo que va a pasar? Podemos atribuirle a nuestro paciente, pues no una alteración muy grave, pero puede contribuir a un estado hemodinámico un poco alterado. Entonces tenemos que cambiar directamente las fijaciones y prevenir todas este tipo de lesiones. Vamos a hablar también de evitar colocar demasiadas gasas de relleno que pueden hacer que la cánula se salga, lo que ya habíamos visto anteriormente. La piel de la traqueostomía debe de lavarse diariamente con agua y jabón en el sitio de donde está ahí para contribuir a que no se generen lesiones y contaminación de la misma. Inspeccionar la piel para comprobar la presencia de granulomas, irritaciones, necrosis, etc. Lo que se maneja dentro del hospital es que nosotros también hacemos la interconsulta a clínica de heridas para que pueda prevenir una lesión de ese estoma directamente. Procurar que la presión de la cánula sobre la piel del estómago no sea excesiva, lo que ya habíamos hablado anteriormente, y cualquier cánula dañada debe sustituirse por una nueva. Vamos a hablar acerca de la higiene bucal. Esto es importante en la técnica de aspiración. ¿Recordamos cómo es la técnica de aspiración de un paciente cuando tenemos secreciones? ¿Primero aspiramos boca o primero aspiramos por el tubo endotraqueal?
Alguien que me diga. ¿Qué hacemos primero? Primero aspiramos por boca. ¿Por qué? Si se dan cuenta, esto lo dejé un poquito más, sí, muy bien, gracias. Esto lo dejé un poquito más dentro, un poquito más atrasado. Ya vimos la medida del neumotaponamiento, que es lo que tenemos que hacer. Previo a una aspiración de secreciones, yo tengo que valorar mi neumotaponamiento. La higiene bucal y lo que yo tengo que hacer, como dice la técnica, primeramente tengo que hacer un aseo bucal y tengo que aspirar primeramente por boca. Eso es para evitar alguna contaminación hacia el sistema respiratorio bajo. ¿Qué es lo que tengo que hacer y el uso, cómo lo tengo que manejar? De acuerdo con esto, lo maneja el aseo bucal con clorexidina al 0.12 o al 10% de cada 6 a 12 horas. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿A ustedes han notado directamente el enjuague bucal que nosotros utilizamos tiene clorexidina? Las secreciones y todo lo que vamos a aspirar primeramente, no hablan artículos que se pueden generar cierta resistencia bacteriana con el uso cotidiano de la clorexidina. Lo que nos recomienda solamente es un cepillado correcto para la eliminación mecánica de placa bacteriana. Entonces, para mi aseo bucal, primeramente tengo que checar mi neumotaponamiento. Previamente ya coloqué a mi paciente en una posición Fowler de 35-45 grados. Comienzo la aspiración del paciente y posteriormente que retire yo todas las secreciones, voy a realizar un lavado bucal. Solamente esto con pasta de dientes convencional. ¿Esto para qué? Mecánicamente yo voy a garantizar que esa placa bacteriana va a desprenderse, entonces no voy a tener ninguna necesidad después de estar cepillando, solamente con cepillo. Lo que vemos aquí, no contamos nosotros con ese tipo de cepillos, son cepillos que ya son especiales para, nosotros lo ocluimos, perdón, y empieza a aspirar. Pero entonces lo que nosotros hacemos es un cepillado mecánico con pasta de dientes. Posterior a eso, lo que sí podemos utilizar es una impregnación con clorexidina, con el enjuague bucal, pero no solamente a toda la boca. Lo que vamos a hacer es impregnar de clorexidina en encías, en comisuras labiales, esto de 25 a 30 segundos. ¿Qué pasa con la clorexidina en estos casos? Llega a ser irritativa. Vamos a aspirarla, ese exceso de clorexidina con una sonda Nelaton, algo que no provoque una irritación. Ya adecuado esto, ese cuidado de la aseo bucal nos va a prevenir que nosotros generemos una complicación posterior a la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Hasta aquí no existe, digamos, como un gol estándar de decir cómo tengo que hacer la técnica de cepillado bucal de un paciente. Lo que sí nos implica y lo que tenemos que hacer es movilizar lo menos que podamos el tubo. Ahora, que solamente como que los movimientos necesarios para que nuestro paciente no sufra alguna lesión también por la movilización del tubo endotraqueal o incluso alguna extubación. Otro de los temas importantes que tenemos que tener en el cuidado de nuestro paciente con una ventilación mecánica es la interrupción diaria de la sedación. Si se acuerdan, primeramente lo que tenemos que pensar cuando un paciente se intuba, lo primero que se piensa es cuándo lo voy a extubar. Si yo ya resolví la causa por la cual yo lo intubé, entonces yo ya tengo que ir pensando en la interrupción diaria de la sedación. La literatura maneja que aproximadamente todo paciente con ventilación mecánica, con cada día que va pasando con ventilación mecánica, su porcentaje de mortalidad aumenta un 1% por cada día de ventilación mecánica. ¿Qué voy a hacer con la interrupción diaria de la sedación? Tengo que estar valorando necesariamente si mi paciente necesita una sedación completa. Nosotros manejamos escala de Ramsay y escala de RASS. Realmente las indicaciones para un paciente que tenga una sedación completamente de una sedación de -5 hasta 6 son mínimas. Entonces, si mi paciente no necesita la sedación, lo que yo tengo que estar pensando en ese manejo es el destete diario con la interrupción de la sedación, que va a garantizar el retiro de esto. Obviamente que el proceso de destete o de weaning sea muchísimo más rápido y prevenir alguna complicación asociada con la ventilación mecánica. Tengo que valorar constantemente y hacerlo esto conjunto con los médicos para ver cuál va a ser el tratamiento y cuál es la indicación necesaria para yo tener a mi paciente completamente sedado.
Alguno de los tratamientos también no menos importantes es la elevación de la cabecera de 30 a 45 grados. Esto que pasa con posición Fowler, elevo la cabecera de mi paciente, como lo vieron anteriormente, la elevación de la cabecera no solamente es para prevenir que mi paciente, las secreciones vayan hacia el sistema respiratorio bajo, igual nos puede ayudar o nos contribuye a que la circulación cerebral sea mejor. Entonces, la elevación de cabecera es de 30 a 45 grados, simplemente para prevenir que se llegue a contaminar directamente o asociada a una ventilación mecánica de la respiración. ¿Qué pasa con el ventilador mecánico? Nosotros tenemos metas ventilatorias, esto sí lo van a conocer o lo reconocen un poquito, es acerca de la ventilación mecánica del grupo Avento. Lo que ellos manejan son volúmenes corrientes, que es como que lo que yo tengo que tener dentro de mi paciente para yo garantizar una correcta ventilación mecánica. Un volumen corriente en un paciente sin un síndrome de distrés respiratorio lo va a manejar de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal. En un paciente con un síndrome de distrés respiratorio va a iniciar con 6 mililitros, pero puede ir de 4 a 8. El PIB que debe de manejar mi paciente es de 5 a 8 centímetros de O aproximadamente. El FiO2 tiene que ir de 21 a 60, obviamente esto para que nuestro paciente tenga una saturación de oxígeno de 94 a 96, 88 a 94, dependiendo de este lado cómo lo maneja. Si tiene sin un síndrome de distrés respiratorio, tiene que tener una saturación de 94 a 96 y con un síndrome de distrés respiratorio del 89 al 94. Una presión arterial de oxígeno de 55 a 80 milímetros de mercurio, una presión parcial de dióxido de carbono de 35 a 48, una presión meseta de 28 y una presión máxima o pico de la vía aérea menor a 35 centímetros centímetros de agua. ¿Qué pasa con la presión máxima de la vía aérea? Incluso como ya lo hemos visto, es una obstrucción directamente del tubo y tenemos que valorar si nuestro paciente está con alguna obstrucción o tiene secreciones. Todo esto lo tenemos que estar valorando diariamente con nuestro paciente. Obviamente esto es dentro del ventilador o la ventilación mecánica, pero tenemos que valorar la clínica de nuestro paciente. Una vez que ya tenemos estas metas con nuestro paciente, vamos a hablar directamente de los criterios de un inicio de retiro de la ventilación mecánica. Hablando ya con el estado neurológico, tenemos que tener un Glasgow mayor a 8. Tiene que realizar 4 tareas fijas. Necesariamente tiene que realizar estas 4 tareas. Abrir los ojos y fijar y seguir la mirada. Apretar la mano de la persona que está observando y sacar la lengua. Obviamente, ¿esto para qué? Nosotros hablan neurológicamente que nuestro paciente sigue órdenes y que está con, digamos, cierta fuerza para realizar la tarea de extubación. Reflejos que debe de tener tusígeno, nauseoso y deglutorio. ¿Cómo lo vamos a valorar? El reflejo tusígeno, obviamente, nuestro paciente está consciente, está interactuando con nosotros. Le vamos a pedir que tosa. Lo que vamos a notar directamente sobre el tubo es la formulación, es la forma de cómo se va a generar ese empallamiento del tubo y obviamente se va a humedecer ese tubo. El nauseoso solamente podemos colocar o lo podemos notar directamente con la aspiración o al movilizar el tubo. Nosotros movilizamos el tubo y obviamente el paciente va a tener reflejo nauseoso. Elevación y sostenimiento de cabeza y hombros. Esto para la fuerza necesaria para la mecánica respiratoria y garantizar que mi paciente pueda ser extubado correctamente. Dentro de los patrones o de los criterios gasométricos en el estado respiratorio, tiene que tener una PAFI recomendada de 150 a 200, una saturación de oxígeno con el FiO menor al 50% una saturación mayor al 92%, esto con un FiO menor al 50%, un PIB menor a 8, una presión arterial, presión de oxígeno del 60 milímetros de mercurio, un PCO2 menor a 50 con un pH de 7.3 y una frecuencia respiratoria menor a 35. Dentro del estado hemodinámico, hablaremos de la estabilidad hemodinámica definida como una ausencia o de hipotensión dinámicamente significativa. Hay pacientes que utilizan aún todavía la norepinefrina, que no es una indicación que mi paciente tenga aún apoyo de vasopresor para yo poder retirar la ventilación mecánica. Mi paciente puede tener aún apoyo de norepinefrina, pero menor a 15 microgramos por kilogramo minuto. No es una indicación necesaria que mi paciente esté completamente destetado de algún vasopresor. La tensión arterial sistólica tiene que ser mayor a 90 y menor a 180 milímetros de mercurio y una hemoglobina mayor a 8. La temperatura también es importante en el paciente, que no tenga fiebre, menor a 38.
Y sobre todo ausencia de desórdenes de electrolitos, perdón, como reposición diaria y desequilibrio ácido-base significativo. Si mi paciente ya está generando todo eso o tiene todo eso, yo ya voy a poder extubar completamente a mi paciente. Alguna de las pruebas que podemos realizar o de las más importantes o con la que más bien deberíamos de iniciar el destete de mi paciente o la extubación de mi paciente es la prueba o el índice de Tobin. ¿Qué es lo que pasa? Este es el índice de respiraciones superficiales, de respiraciones rápidas superficiales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que hacer, nuestro paciente primeramente tiene que estar en modo ventilatorio, presión soporte CPAP. En paciente lo que vamos a generar, la presión soporte va a ser de 0. Incluso en la literatura manejan que esa presión soporte puede llegar hasta 7 centímetros de agua. Y la presión del CPAP tiene que igual manera ser de 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a valorar dentro del ventilador mecánico el volumen tidal que está generando mi paciente y la frecuencia respiratoria. Vamos a dividir nuestra frecuencia respiratoria entre el volumen tidal. Muchas de las veces el ventilador lo da en mililitros. Lo que nosotros tenemos que hacerlo es convertirlo a litros para que nos dé de manera adecuada. Si mi paciente presenta un índice de Tobin menor de 60 o 105, alguna otra literatura maneja menor a 100. Entonces ese es un criterio o una predicción de que mi paciente va a tolerar las siguientes pruebas del retiro de la ventilación mecánica. Esa es con la que deberíamos de iniciar. No, por último y no menos importante de lo que tenemos que hacer y en cada una de las cosas que realizamos para prevenir infecciones asociadas a atención de la salud y en este caso en el manejo de la vía aérea de mi paciente, es el lavado de manos. En cada una de las acciones que hicimos, previamente a nosotros realizar una valoración con mi paciente, entonces yo tengo que realizar una higiene de manos, en este caso lavado de manos, para prevenir que yo pueda generar alguna infección en mi paciente o alguna otra complicación. Entonces, sin más, hablaremos ya al final solamente de lo que es la prevención de la neumonía de la ventilación mecánica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos una pirámide. Esa pirámide nos habla de prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Va a generarse por el paciente, el equipo de salud y los insumos. En cuanto al paciente, lo que tenemos que hacer es una posición semifowler de 30 a 45 grados de elevación de la cabecera, el aseo bucal con clorexidina al punto 12 o 2% cada 6 o 12 horas. Tenemos que valorar la intubación orotraqueal, evitar la extubación y la reintubación de mi paciente. En cuanto a los insumos, es evitar cambios programados del equipo del ventilador u otros equipos no programados. La aspiración subglótica, eso lo maneja directamente con otros tubos que tienen ya directamente esa aspiración. Nosotros todavía no contamos con ese tipo de tubos con aspiración subglótica. La monitorización de presión del neumotaponamiento, mantenerlo de 20 a 30 centímetros de agua o de 15 a 20 milímetros de mercurio. Y por último, lo que nos atañe directamente a nosotros, lo que hacemos actualmente es la formación y entrenamiento, lo que estamos haciendo, higiene de manos, el retiro de protocolos de sedación, del retiro de esa sedación, y por último, la supervisión que tenemos que realizar de nuestro paciente y que todos nuestros procedimientos sean los adecuados. Y sin más, agradezco el tiempo y la atención prestada. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. Bueno, pues en lo que formulan sus dudas, también en línea, voy a primero agradecerle por su ponencia tan agradable y darle un pequeño presente, asimismo su constancia. Muchas gracias. Y pues agradecerte, amigo. Gracias. De verdad. Ahora, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda con la ponencia que acabamos de ver o las anteriores, preferentemente nada más de esta, porque los ponentes ya se fueron. O de las personas que se encuentran en línea, ¿hay alguna mano levantada que
Dice Julia Margarita Ramírez Lujano. Creo que ella ya la habíamos visto hace ratito, pero igual y tiene otra duda. Ah, por favor. Es que casi no me quedó como muy claro lo de la interrupción de la sedación. Sí, claro, mira, cuando nosotros pensamos en lo que habíamos manejado al principio, intubamos a un paciente, el paciente se intuba. ¿Por qué pensamos en el retiro de la sedación diariamente? ¿Qué pasa si yo tengo un paciente completamente sedado durante muchos días de la instancia dentro de la terapia intensiva? Entonces yo no voy a poder valorar que mi paciente neurológicamente tenga la fuerza necesaria para poder extubarlo. Entonces, si yo lo mantengo sedado constantemente a niveles muy altos, con una sedación muy alta de -5 a 6 en Ramsay, ¿qué pasa? No voy a poder extubar a ese paciente. Como decíamos, la mortalidad de mi paciente con un día de intubación de ventilación mecánica aumenta 1% por cada día de esa ventilación. Lo primero que yo tengo que pensar en un paciente cuando le intube es si ya resolví la causa por cuál lo intubé, entonces ya lo tengo que extubar. Como recordamos, la ventilación mecánica no es un tratamiento, es un apoyo que garantiza que mi paciente tenga una correcta oxigenación. Entonces, si yo no retiro esa sedación adecuadamente, o no la voy retirando constantemente, ¿qué va a pasar? No voy a poder retirar la ventilación mecánica porque mi paciente no va a generar fuerza respiratoria, mi paciente va a tener la necesidad de siempre tener ese apoyo ventilatorio. Entonces, si yo no retiro de manera adecuada esa sedación, ¿qué es lo que va a pasar? Nunca voy a poder retirar la ventilación mecánica. Es por eso que tengo que valorar las necesidades con eso. Los pacientes neurocríticos es una indicación, digamos, tajante, de decir, mi paciente tiene que estar completamente sedado para evitar que aumente la demanda metabólica. Un paciente con un tórax inestable, obviamente el paciente tiene que estar completamente sedado y completamente relajado para garantizar una correcta interacción, digamos, entre el ventilador y mi paciente. Entonces, si yo no lo necesito, por eso tengo que valorar constantemente si necesito o tengo una indicación realmente importante o relevante para que mi paciente siga sedado. Por eso valoro ese retiro diario de la sedación. ¿Qué tan importante es la sedación en mi paciente? Lo puedo retirar para yo ya estar pensando en el protocolo de destete y retirar la ventilación mecánica lo más antes posible. No sé si queda un poquito más claro. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? Ayudamos más a los compañeros que se encuentran en línea. ¿No? Julia Margarita, por favor, de los que están en línea. Hola, buenos días. Disculpe, es que ya no pude escuchar bien lo de la clorexidina, se me cortó un poco la comunicación, pero llegué a escuchar que solamente eran unos segundos, pero ya no escuché bien lo de la clorexidina en el lavado en el aseo bucal, posterior al aseo general, pero comentaba que eran tiempos después de la clorexidina y escuchaba yo en una ponencia que tuve anteriormente, que debemos de valorar cuánto tiempo cuánto tiempo podemos tener la clorexidina ocupándola con nuestros pacientes, porque a veces también puede ser contraproducente si la llevamos a demasiado tiempo en la práctica. Sí, como comentábamos, bueno, principalmente el uso de la clorexidina es posterior a la higiene bucal. Un cepillado solamente con pasta dental y es el retiro mecánico de la secreción, perdón, de la placa bacteriana. El uso de la clorexidina solamente se recomienda, te digo, como en un uso de 6 a 12 horas, que es lo que puede generar, no es algo tan establecido, no tiene el sustento científico todavía que pueda generar una resistencia bacteriana dentro de la cavidad oral. Y se tiene que dejar de 60 a 30 segundos solamente en la cavidad oral porque puede llegar a provocar una irritación. Entonces, primeramente, hago el lavado mecánico solamente con pasta de dientes, impregno con clorexidina de 30 a 60 segundos y retiro el exceso solamente con una sonda Nelaton para prevenir la irritación y que vaya a quedar esa secreción y se vaya a ir de nueva cuenta
a provocar una neumonía asociada a la ventilación, solamente por un mal manejo del neumotaponamiento. No sé si queda clara la pregunta. El tiempo que se puede utilizar la clorexidina no está como que establecido de un día sí, un día no, solamente se recomienda que el uso pues obviamente no sea tan prolongado porque sí puede llegar a generar alguna irritación. Como tal, todavía una resistencia bacteriana no está descrita en algún artículo, pero es lo que manejan como complicación solamente la irritación de la mucosa. Muchas Por eso gracias. habla de la delimitación un poquito de la clorexidina. No sé si quedó clara la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Muy bien, ¿alguna otra persona con dudas, perdón? Y si no, le damos la palabra a Mayra Susana Alvarado, por favor. Buenas tardes. Yo tengo una duda acerca del neumotaponamiento. Cuando hay una fuga en el dispositivo por el neumotaponamiento, ¿cuáles son las recomendaciones mientras se hace el cambio del dispositivo? ¿Cuáles serían las recomendaciones en cuanto a los centímetros de agua que debe estar insuflado este dispositivo o cuál es el máximo que se puede utilizar en este neumotaponamiento? Lo óptimo sería cuando ya tienes una fuga, digamos, inmediatamente lo que tendrías que hacer es el cambio del tubo endotraqueal porque ya tienes una fuga. Entonces Claro. no puedes insuflar más ese tubo porque ¿qué es lo que se puede provocar? Fuera de que tenga la fuga, puedes llegar a romper, puedes llegar a isquemizar el tejido. Entonces necesariamente se tiene que hacer el recambio de ese tubo porque no te está garantizando una correcta sellada. Las pruebas de fuga que pueden marcar dentro del ventilador, entonces no es recomendable insuflar de más a lo recomendado en el balón. Primero porque se puede llegar a romper. Siguiente puede generar una necrosis. Y ya lo que vimos es una isquemia y una necrosis dentro del tejido del paciente. Entonces, no es como que no hay algo indicado para que insuflar de más ese neumotaponamiento y en lo que se cambia. Principalmente es el retiro del tubo endotraqueal y cambiarlo lo más antes posible. No hay algo como que para insuflar de más ese neumotaponamiento. Gracias. Sí, ¿de qué? Muy bien, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, pues una vez más agradecemos al ponente. Un fuerte aplauso, por favor. Y debemos de tomar en cuenta que los cuidados al paciente sometidos a ventilación mecánica deben ser constantes y permanentes, que era lo que mencionaba el ponente. Estos cuidados requieren que un paciente con ventilación mecánica van a variar en función del estado y el modo de ventilación empleado. Recuerde que también va a depender incluso de la fisiopatología que tenga el paciente. No es lo mismo un paciente ventilado en supino a un paciente ventilado en prono por algún otro tipo de situación. Y estos cuidados establecen un plan de cuidados que nosotros debemos de realizar, tanto uno específico, que ya hay planes de cuidados en línea que están específicamente creados para estos pacientes, y o bien también el que nosotros tenemos como proceso rutinario o que nuestra experiencia nos permite realizar. Y esto para realizar las intervenciones de la mejor manera. Recuerden una parte muy importante, los cuidados no son rutina, los cuidados son a necesidad del paciente. Bien, y bueno, vamos a pasar a un pequeño receso. Regresaríamos aquí, empezando la siguiente ponencia, al cuarto para las 12. En el aula de aquí a un lado pueden encontrar un pequeño ambigú, café y algunos bocadillos que si nos gustan participar.